aquí viendo la evolución de la situación de COVID de ustedes, los trabajadores de BTV, realmente una misión loable lo que han hecho. Reciban en nombre de todo nuestro pueblo un gran abrazo por lo que ha significado el empeño de ustedes, el amor a Venezuela, su compromiso profesional y bueno, batallando, estoy segura que ya muy pronto van a superar esta situación. Bueno, Barry, en efecto hemos culminado la reunión de la Comisión Presidencial y debemos informar a la población que en las últimas 24 horas se han registrado 876 casos de transmisión comunitaria en Venezuela, de los cuales 306 corresponden al Distrito Capital. 306. El día de hoy, en el Distrito Capital, hay casos activos en las 22 parroquias del Distrito Capital. 48 casos en Catia, por darte un ejemplo, 45 en el Valle, 25 en San Juan, 23 en Altagracia, 15 en La Vega, 15 en Macarao, 15 en Actímano, 14 en el Recreo, 12 en el Paraíso, 11 en el 23 de enero, 9 en Coche, en fin. En todas las parroquias de Caracas, debe saber la población capitalina, está circulando el virus. Para contagiarse solamente hace falta estar en la calle sin las medidas de protección debida, sin el uso de la mascarilla, sin el espaciamiento físico, es muy importante. Ya hoy estamos iniciando esta semana de flexibilización bajo la fórmula del 7+7, corresponden 7 días de flexibilización, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, te hablaba de los 876 casos comunitarios, de ellos 306 en Capital, 145 en Monagas, 122 en Miranda, 94 en Mérida, 57 en Zulia, 45 en Bolívar, 23 en Sucre, 21 en La Guaira, 14 en Yaracuy, 12 en Apure, 12 en Barinas, 10 en Guárico, 8 en Lara, 6 en Táchira y 1 en Nueva Esparta. Son los 876 casos de transmisión comunitaria en las últimas 24 horas. Y además debemos informar que tenemos 119 casos importados. De ellos, de esos 119 casos importados, 98 son de Colombia. Ya Colombia tiene en Venezuela 4.714 casos. Imagínate tú ese número que refleja su registro en la frontera, en las entidades administrativas de Colombia, en la frontera con Venezuela. 4.714 casos tiene Colombia en Venezuela. Bueno, de estos 119 importados, 98 de Colombia, 11 de Brasil, 6 de Ecuador y 4 de Perú. Son los casos importados. Eso da un total de 995 casos registrados en el día 148 de la pandemia en nuestro país. 22 semanas llevamos. El día de ayer el presidente prorrogó el estado de alarma constitucional para combatir y controlar el COVID-19 en Venezuela. Bueno, de igual forma, debemos dar ese dato que es importante, Barry. Hoy tenemos 63% de casos recuperados. De los 26.800 casos, solamente están activos 9.641, siendo el Distrito Capital la entidad con mayor número de casos, lamentablemente. De igual forma, debemos informar que actualmente tenemos 6.680 casos de personas, pacientes sin síntomas. Siempre hemos dicho que estos pacientes portadores de la enfermedad son altamente contagiantes porque no tienen manifestación física, muchas veces ni saben que están contagiados, pero están contagiando a la población. Por eso siempre debemos pensar que somos transmisores, pero que también somos receptores, y por eso debemos usar la mascarilla para proteger a los demás y para protegernos nosotros. Igualmente tenemos pacientes 2.731 con síntomas leves, 156 con síntomas moderados, 74 graves en unidad de cuidados intensivos
y lamentablemente 229 fallecidos. Hoy tenemos 6 personas fallecidas. El primero de ellos es un hombre de 80 años del estado Miranda, del municipio Baruta, en el Cafetal. El segundo también del estado Miranda, municipio Sucre, de la parroquia Petare. Era comerciante y bueno, vivía en un sector donde habían bastantes casos comunitarios. El tercer caso es un hombre de 70 años del estado Aragua, de la parroquia José Casanova Godoy. Tenía una enfermedad pulmonar obstructiva, lamentablemente. El cuarto caso es una mujer de 73 años del estado Aragua, de Palo Negro. También tenía factores de comorbilidad. El quinto caso es un hombre de 49 años del estado Guárico, de Valle de la Pascua, un trabajador informal, y al parecer se contagió en un juego de dominó con amigos. Y el último caso es una mujer de 78 años del estado de Nueva Esparta, de Porlamar, de oficio del hogar, y salía ocasionalmente a comprar víveres en un área donde hay casos también de COVID-19. Bueno, a estas familias hoy enlutadas venezolanas le transmitimos las condolencias en nombre de nuestro presidente, a su familia, a sus amigos, a sus deudos, por el momento, pues, lamentable que están pasando, siendo víctimas de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Es un virus, siempre lo ha advertido la OMS, es un virus altamente contagiante y también es un virus letal. Tenemos que cuidarnos. Si tenemos síntomas, bueno, acudir a un centro de salud, buscar un médico, no esperar que la situación agrave para ir a atenderse. No. Cuando inician los primeros síntomas, acudamos lo más pronto posible a un centro de salud. Es un llamado a toda la población para evitar justamente que lleguen agravados ya prácticamente cuando no se pueda hacer nada a las emergencias. Atendamos esta enfermedad tempranamente. Fíjate que uno de los métodos de Venezuela es el depistaje masivo y personalizado. Ya casi tenemos 1.600.000 pruebas, para ser exactos, 1.596.120 pruebas, lo que da por millón de habitantes 53.204 pruebas. Venezuela al frente en la batalla contra el COVID-19. Pero, ¿por qué nos ha permitido que la mayoría de nuestros casos sean asintomáticos? Porque llegamos a ellos de forma temprana y lo hacemos a través del depistaje masivo, que andamos por todo el territorio haciendo la búsqueda de los casos, luego determinando la cadena de contactos de estos casos, aislando los casos, controlándolos, garantizándoles el tratamiento. Es la cadena de prevención y control del COVID-19. Bueno, es un llamado a nuestra población. También queríamos compartir con ustedes, ya el mundo superó los 20 millones de casos activos y más de 130.000 fallecidos tiene hoy el mundo. Bueno, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia. Brasil es el epicentro de Sudamérica de la pandemia, ya con más de 3 millones de casos, más de 100.000 fallecidos, terrible. Realmente el sufrimiento del pueblo de Brasil, un pueblo hermano. Colombia ya está en el puesto número 8, le hemos dicho. Perú está en el puesto número 7. Por eso nuestros hermanos venezolanos están retornando a Venezuela. Y aquí los estamos recibiendo con atención médica, socioeconómica. No los estamos dejando tirados en la calle, como si venían de estos países víctimas de la xenofobia, la discriminación, el odio y la violencia. Bueno, el mundo está realmente, dice la OMS, hoy sigue creciendo la pandemia. Sigue, hay que tener mucha conciencia colectiva y personal. Pero fíjate estas noticias que queremos compartir con ustedes. Brasil suma cerca de 600.000 muertes por COVID y ya el total pasa a los 100.001 casos, dice hoy la agencia EFE. Otro medio, el medio colombiano, dice Colombia vuelve a superar los 10.000 casos de coronavirus por día, más de 10.000 casos. Y Estados Unidos, que ha registrado un récord de 97.000 niños contagiados en solo 2 semanas.
Bueno, por eso en la fórmula del 7+7 de Venezuela, cuando corresponde a la flexibilización, hacemos el llamado a las medidas de protección, de prevención. Hacemos el llamado a cuidarnos y a cuidar a todos los demás. Y por eso esta semana que hemos iniciado, yo quería recordar los dos niveles que tenemos de flexibilización. Una flexibilización parcial, donde están incluidos 7 estados, el Distrito Capital, Miranda, Zulia, La Guaira, Sucre, Bolívar, Táchira. En esta flexibilización parcial y vigilada están 10 sectores de la economía activados y un nivel de flexibilización amplia en los 17 estados restantes del país, donde se incorporan 24 sectores a la vida económica nacional. Ya el equipo económico, los ministros correspondientes, estuvieron reunidos con los distintos sectores de la economía que se están incorporando, bueno, exigiendo el cumplimiento de los protocolos sanitarios y epidemiológicos que debe haber en estos establecimientos que se han activado, en estos sectores económicos que están en este momento activados en el marco del 7+7, y al mismo tiempo el llamado a nuestra población. El llamado tiene que ser a la disciplina máxima de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a autorregularnos, a autocuidarnos, y de esa manera cuidar a todos y cuidar a toda nuestra población, que hoy Venezuela sigue siendo amenazada por la situación desbordada del coronavirus, tanto en Brasil como en Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Bueno, Sudamérica vive una de las peores crisis sanitarias que haya conocido su historia con el aparecimiento de la pandemia de COVID-19. Así que máxima conciencia individual y colectiva, máxima disciplina individual y colectiva para que podamos controlar este COVID al mismo tiempo que vamos garantizando el desarrollo económico de nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias, Barry. Nosotros seguiremos activados, haciendo seguimiento de los casos, y mañana estaremos informando nuevamente a nuestra población como hemos hecho todos los días. Muchísimas gracias.